bendecido. Gloria a Jesús, maravilloso es el Señor. Damos gracias a Dios y le damos la bienvenida, gloria al Señor, a cada uno de ustedes, amados hermanos, y también a todo aquel que nos mira a través de las redes sociales. Le damos también una cordial bienvenida, gloria al nombre del Señor. Y así, gloria al nombre del Señor, pasamos a lo más principal, gloria al Señor, de este culto, que es la preciosa palabra del Señor, gloria a Dios, a través de los labios de nuestro amado pastor Willy Castillo. Gloria al nombre del Señor, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando le alabo? Se va el mal tiempo. Dice, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas y de este mundo, ahora, ¿cómo no? ¿Cómo no he de alabarle? ¿Cómo no he de adorarle? Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, hermanos. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios y puerta del cielo. A aquellos también que se conectan a través de las redes, Dios les bendiga. Vamos a estar concluyendo el estudio que habíamos visto el miércoles de la semana antepasada, que tuvimos acerca de el reinado de Asa, hablando acerca de los reyes de Israel y de Judá, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, verso 9 al 11. El libro Primera de Reyes, capítulo 15, y leemos del 9 al 11. Oh, qué lindo, qué bonito. Libro Primera de Reyes, capítulo 15, verso del 9 al 11. A su nombre gloria. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dice que en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu grande benevolencia y por tu grande misericordia. Gracias por este momento tan hermoso que tú nos concedes de estar aquí en tu casa, compartiendo las alabanzas, la adoración, Señor, y este mensaje de tu palabra, Señor, de lo cual nos diremos siempre, no somos dignos, no somos merecedores, pero en tu gracia y tu benevolencia, Señor, nos has alcanzado y nos das este privilegio inmerecido. Gracias en esta hora podamos, Señor, podamos juntos aprender a través de tu palabra, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Y digo y confieso que esta palabra es para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, dando un gloria a Dios, pero no deje de alabarle. No deje de alabarle, porque si no, entonces nos ponemos nerviosos. A su nombre, gloria.
Habíamos hablado, ¿verdad? La vez pasada, y vamos a darle un pequeño repaso a la literatura, a la biografía de este monarca que, como se leyó en la lectura, fue un monarca piadoso que la Biblia nos relata que hizo lo recto a los ojos de Jehová, conforme a como lo hizo David su padre. Y habíamos hablado en torno a lo que es hacer lo recto ante los ojos de Dios, hermanos. No hay nada más hermoso, no hay nada más bonito que Dios pueda expresarse de cada uno de nosotros, como lo hizo de su siervo Job, cuando él dijo: has considerado a mi siervo Job, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, Dios habló acerca de Job de una manera increíble, y qué bonito es que Dios pudiera de nosotros expresar lo mismo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros tratamos de cumplir sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, tratamos de ponerlos por obra, nosotros estamos dando gloria y honor a nuestro Padre Celestial. Y es a través de este orden que Dios nos ha establecido y esta obediencia que nosotros le damos a Dios, que Dios a nosotros se puede sentir bien con respecto a nosotros y poder decir, y que otros digan: hizo lo recto ante los ojos de Dios. Contrario, aquel que no hace lo recto y dice que hizo lo que era malo ante los ojos de Dios, lo cual fueron muchos reyes en el reino del norte, en su mayoría todos, se dice al final de la historia, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de Jeroboam su padre, y de este y del otro, porque siguieron la adoración pagana y la idolatría. No así el rey Asa, que joven recibió el gobierno de parte de su padre Abías o Abiam. Habíamos hablado acerca de su formación, ¿verdad? En torno a la crianza, cómo es que un rey, como el padre de él, que no se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y que había introducido Salomón ya también la idolatría al pueblo de Israel, en este caso de Judá, y dice la Escritura que no parecía por sus padres que podía darse un monarca piadoso, alguien que se pudiera decir que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y sacamos de ello el provecho cuando habíamos hablado y habíamos dicho de que muchas veces se ponen las excusas de que es que en mi casa no hubo una buena educación, no hubo una buena crianza, no hubo nada que nos pudiera poner por el buen camino. Pero Dios es el que marca nuestras vidas, Dios es el que nos pone por el buen camino. Y hoy podemos encontrar muchas fuentes de donde podamos nosotros sacar cómo andar por el buen camino. Habíamos hablado cómo este rey, ¿verdad?, había excedido casi en todos los reinos el periodo de su reinado, como el caso de Manasés y de Usías, que fueron los dos más extensos. Asa llegó a tener 41 años en su gobierno. Y habíamos hablado de la circunstancia de su crianza. Por así decirlo, su abuela Maaca era una mujer que había introducido la adoración pagana a Judá o al reino del sur, y había hecho una estatua también de acera, y la tenía ahí, y le rendían culto, le rendían adoración. El nombre de Jehová no era ya tan adorado como antes, porque se había introducido la adoración pagana. Pero vemos cómo esto obedecía, o por así decirlo, cómo fue que este hombre pudo haber algo de él bueno, que fue por la influencia de dos profetas del tiempo, que eran Anani y Azarías también, Azarías hijo de Obed, que, hermanos, Dios pone a los profetas, había puesto a los profetas para poder confrontar a los reinos. Cuando el rey se desviaba, hermano, el profeta, Dios lo usaba para que él
pudiera hablarle al rey y al pueblo y volver a tratar de inducir esos pasos que se habían torcido a la senda de rectitud o a la senda del bien. A su nombre gloria. Y como veníamos hablando, el estado religioso en el que él recibió su reinado no era muy claro. Como dijimos hace un rato, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, y además de esto, también esta mujer, Maaca, había introducido la estatua, este símbolo de acera, para ser adorado. Y es muy probable, dice el escritor George Rawlinson, que llegara a los 21 años como un fiel adherente de la verdadera religión. Y creo que hablábamos acerca del libro de Jeremías 6:16, donde hablaba acerca de que debíamos de pararnos en los caminos, en las veredas, en las sendas, y preguntar cuál era la senda antigua, cuál era el buen camino. Y no solo preguntar, sino andar por él. Y hablábamos y decíamos acerca de cómo hoy se ha perdido lo que se conoce como las sendas antiguas. Hoy ya el pecado no se conoce como pecado, sino como un error. Un error es como cuando usted está tratando de hacer algo como este púlpito y de repente la sierra le agarró por otro lado y le hizo una cortadura que le va a deformar a usted este aparato o este mueble que usted está tratando de hacer. Uy, cometí un error. Ese es un error. Pero el pecado no, el pecado es una violación a una ley moral de un orden divino. En otras palabras, es la violación a la ley de Dios. El error usted lo puede corregir aquí en la madera y ya se acabó y todo. Pero el pecado no se puede corregir de cualquier manera. El pecado trae una seria consecuencia. Y Romanos 3:23, el célebre versículo de la Escritura que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice que por cuanto todos erraron, no, dice por cuanto todos pecaron, por cuanto todos se desviaron, por cuanto todos dejaron de hacer lo que era justo, lo que Dios había dicho que se hiciera, e hicieron lo contrario. Y hoy se ha dejado de llamar al pecado como es pecado. Lamentablemente hoy tenemos muchas iglesias y me gustaría parar un poquito aquí. Un día estos, hermanos, de ahí, la verdad es que los oídos están para oír. Y si uno está cerca, hermano, las orejas se le hacen más grandes. Si usted está haciendo algo y alguien está conversando a la par suya con otra persona y está hablando de una manera un poco fuerte, usted dice, wow. Porque salta al oído, hermano, lo que digan. Y lamentablemente escuchaba de una condición de una persona que había tenido un matrimonio y no le fue bien, y después tuvo el segundo matrimonio y tampoco le fue bien, y ahora va por el tercer matrimonio y está esperando en Dios que en este sí le vaya bien. Hoy hay muchas iglesias que lo ven normales. Escuché a un gran predicador que realmente me gusta escucharlo cuando él habla de temas de escatología, muy bueno, muy excelente, y ahondó en este tema y dijo: la persona que le va mal en su matrimonio y quiere seguir siendo infeliz, que siga siendo infeliz, pero Dios no quiere que sea infeliz. Dios quiere que usted es ese bandido o esa bandida y se busque a otro. El Papa Francisco también dijo lo mismo. Entonces estamos iguales. O sea, ya eso que Dios había dicho, que Jehová aborrece el repudio, y todo aquello que Dios habló acerca de que lo que Dios unió junto no lo separa el hombre, ya se fue. Eso eran las sendas antiguas. El hombre contemporáneo tiene un Dios contemporáneo. El hombre moderno tiene un Dios moderno. ¿Verdad que sí? Ahora viene la pregunta: ¿es nuestro Dios un Dios moderno?
Es un Dios que ha dejado ya de tolerar el pecado, que ahora lo tolera, perdón, que ahora es tolerante y no importa lo que el hombre haga, de por sí al fin de cuentas, ya Cristo hizo lo que tenía que hacer y nadie tiene que hacer nada, sí es cierto. Pero la Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y el creyente, el cristiano, se conoce por sus frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Tenemos que ser diferentes. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, era porque Él quería un pueblo diferente. Y Él dijo claramente, no os escogí a vosotros porque era lo máximo, sino porque a Él le plació. Él quería tener un pueblo diferente y escogió porque Él llama a su gente, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y dijo, quiero que ustedes sean diferentes, se aparten, me sirvan y se comporten diferente. Lamentablemente hoy somos iguales al mundo. Es una lamentación y tal vez no sea una prédica de muchos halagos y aplausos y tal vez me vayan a encontrar ahí con un montón de pulgares abajo y un montón de comentarios nocivos y bueno, vale que más que no tengo ni Facebook ni nada de eso, entonces no puedo oír los comentarios, tal vez otro me dirá. Pero tenemos ese problema. La iglesia de Jesucristo hoy tiene un Dios contemporáneo, un Dios moderno, un Dios que dejó de ser Dios y pasó a ser un debilucho, dijo ahí un escritor del diccionario bíblico, dice que Dios se ha convertido ahora en un debilucho cósmico de la creación que no es capaz de hacer valer sus reglas, que se pueden romper y obviar y Dios no es capaz de hacerlas valer. Lamentablemente, pararnos por esos caminos y preguntar cuál es el buen camino. ¿Hasta dónde estoy llegando yo? ¿Hasta dónde tengo yo conocimiento de lo que Dios ha hecho por mí? Hoy, y quiero compartirlo con ustedes, me encontraba con una reflexión en el Ministerios en Contacto del Dr. Charles Stanley. Ellos todos los días le mandan a uno una pequeña reflexión hermosa, hermano, digna de ser escuchada, solo como 5 minutos. Entonces él hablaba y él decía de que nosotros como cristianos pobres de espíritu no sabíamos aprovechar las riquezas que teníamos en Dios. Estoy prestándole atención y ¿a cuáles riquezas se refería él? No a los bienes materiales, no al carro nuevo, último modelo, ni a la casa que me costó más de 100 millones de colones, ni nada por el estilo, sino él hablaba a las riquezas que tenemos nosotros en Cristo a través de la gracia y el favor de Dios hacia nuestras vidas. Éramos remos de condenación, caminábamos rumbo hacia el infierno, pero Dios hoy a través de su Santo Espíritu nos ha hecho participantes, herederos y coherederos. Y tenemos a un Dios que nos ha dicho que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a un Dios que nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días, a un Dios que dijo no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, a un Dios que prometió estar con nosotros y que nos dijo que no estuviéramos tristes, que no nos afanáramos por el día de mañana, sino que cada día traía de sí su propio afán o su propio mal. Todas esas riquezas que Dios tiene escritas en su palabra para nosotros. Usted sabe, como dijo el salmista, despierto y aún estoy contigo. Hermano, cuando usted abre sus ojos, cuando yo abro mis ojos, es una bendición. Una bendición poder levantarme y mover las manos y estirarme en la cama y hacer así, saber que mi esposa está a mi lado. Y saber que me levanto y que hay un cafecito, ¿sal?
y que hay un bocado en mi mesa para comer, y que vuelvo a ver a mis hijos y que andan por el camino de la rectitud de Dios, y que me siento contento, alegre de que Dios me haya dado vida ese día. Las riquezas, hermanos, que nosotros tenemos a mano del Dios que ha dicho que yo soy tu sanador, soy tu protector, hermano. Esas riquezas, hermano, nosotros las menospreciamos muchas veces y caminamos cabizbajos. Mi esposa me dijo algo y ya vine con la cara estirada al culto. Mi esposo me dijo algo y ya hoy no voy al culto. Vaya usted solo, no te voy a acompañar. Eso suele suceder, hermano. Eso a través de la historia lo podemos encontrar y lo podemos ver. No aprovechamos. Y eso es un paréntesis en medio de este estudio que llevamos, hermano. Agradecerle al Señor por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado y por todo lo que nos va a dar. Por todo lo que nos va a dar. Decía aquel hombre antes de morir: oh, veo un buen camino, veo un buen camino. Y dijo el anciano: y veo a alguien que viene por ese camino. Y empezó a delirar mientras él se estaba yendo de este mundo y decía: es mi Señor, es mi Señor. Y dijo: es mi Señor. Y murió en los brazos de aquella que lo llevaba camino al hospital. Por favor, hermano, a su nombre sea la gloria. Volvemos nuevamente al tema. Él había ya sido, como dije, a los 21 años de edad, ya se mostraba como un fiel adherente a la verdadera religión o a la fe antigua, por así decirlo, y probablemente tuvo las influencias, ya vimos, de dos profetas allí, y no precisamente ni las de su padre ni las de su abuela, jamás. Entonces hablábamos también acerca de la organización militar, cómo él había recibido un reino que estaba en paz. Su padre había hecho una guerra contra sus hermanos del norte y había sido victorioso. No tenía ningún otro enemigo cerca que le hiciera guerra, entonces él se dedicó a fortificar las ciudades y a ponerles barras, puertas, cerrojos, y a poner allí soldados, capitanes, escudos y todo, por aquello de que más adelante tuviese algún tipo de invasión. Y la Biblia nos habla, ¿verdad? Y veíamos también que más adelante toda esa organización trajo su efecto positivo, porque se dice que un hombre llamado Sera, el etíope, o Sherak, como dice George Rawlinson en su libro, se vino a hacer una guerra contra Asa. Y se encontró Asa con que el ejército que venía era un ejército bueno, un ejército diestro, pero él estaba preparado. Escuchamos también la oración de Asa que él hizo. Y también usted la puede hacer cuando usted está en su casa y diga: Señor, no sé qué orar. Puede hacer esa oración. Vamos a ver qué dice el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a ver si es este. Aquí está, dice en el 14 y el verso 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11. Dice que Asa clamó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti. Aleluya. ¿Está oyendo qué oración más hermosa?
y en tu nombre nos apoyamos. Dice, no prevalezca el hombre contra ti. Esto recuerda las palabras célebres del rey David cuando se enfrentó a aquel gigante y dijo, ¿quién eres tú para venir a desafiar a los escuadrones y a los ejércitos del Dios antiguo? Tú vienes a mí, y enumeró un montón de armas que tenía y le dijo, tú vienes a mí con esto y esto, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. En tu nombre nos apoyamos, Dios, dijo Asa. Y la victoria que él tuvo fue una victoria completamente arrasadora, ¿verdad? Me voy a volver un poquito atrás cuando hablamos acerca de lo que Asa hizo, ¿verdad? Cuando él llegó a su reinado, y él lo que hizo fue quitar los símbolos de acera que su abuela había hecho, y había también quitado y derribado los altares, había hecho una reforma, por así decirlo, religiosa, y también dice que había sodomitas. Y oiga lo que dice en el libro de Primera Reyes 15, ahí por donde subimos el verso 2. Y aquí vamos a parar también un poquito. Dice, para ver, 12, perdón, es 12, no vi el 1. Dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre había hecho, que sus padres habían hecho. Ahora bien, ese es un punto en que me voy a detener solo un momento para decir, dice que echó ¿a quiénes? A los sodomitas. Los sodomitas es un término que se utilizaba, dice para llamar, y así aquellos que tenían prácticas homosexuales. Los judeocristianos, por así decirlo, utilizan ese término, y ese es el término que le da las Sagradas Escrituras. Ahora, en estos días, en estos tiempos, como dije anteriormente, se le conoce como un error de la naturaleza. Antes se le llamaba pecado. Es una práctica inmoral que Dios aborrecía, según el libro de Levíticos capítulo 18 y verso 22, que ahora lo vamos a ver, pero ahora se le conoce como un error de la naturaleza. Y dice que eso ha pasado con el tiempo. Dice que también es un error del instinto sexual. En una prisión, no aquí en Costa Rica, hace muchos años atrás, un hombre muy violento, conocido como el Toro, lo habían arrestado. Y este hombre había caído en la prisión, y desde que cayó en la prisión fue un completo desastre. Porque el hombre era un hombre muy corpulento, muy fuerte, tenía mucha fuerza, y costaba que los otros reos, los otros presos, pudieran hacerle algo. Ustedes saben que en estos casos muchas veces la policía no se metía porque ellos estaban ahí llevando el castigo o la paga de su condena. Y si ellos se querían matar entre ellos, que se mataran. A fin de cuentas, ahí estaban por un delito que habían cometido. Pero a este hombre le llegó un tratado que decía, alguien me ama. Y comenzó a leerlo y se dio cuenta que lo que él hacía y practicaba no le agradaba a aquel que había dado su vida en una cruz para perdonar sus pecados. El Espíritu Santo lo toca y él cambia y se transforma, pero su carácter continúa un poco violento. Entonces reúne a los presos de su entorno y les dice, aquí se acabó ya el pecado. Me di cuenta que hay alguien que me ama y alguien que no quiere que usted y yo practiquemos el pecado. Y les dijo, y se acabó todo eso del sodomismo. Aquí no van a haber sodomitas ni homosexuales. Aquí eso se acabó. Mientras esté yo en esta prisión, se terminó. ¿Por qué? Porque esto sucede en las prisiones.
a falta de mujer, pero más a falta de la presencia de Dios. Hermano, por eso es una bendición ser cristiano, hermano. Es una bendición. Es una bendición ser cristiano. A falta de Dios y a falta de mujeres, eso se vuelve una inmoralidad completa. En los años 79, 80, una persona muy cercana a mí fue capturada en una redada. Él no tenía nada que ver y se lo llevaron a una cárcel. Y estando en la cárcel, él, estando allí, ¿verdad? Llegaron a quitarle lo que tenía, sus pertenencias. Se le quitaron su reloj, le quitaron sus zapatos, le quitaron una faja bonita que andaba. Y después de quitarle lo que le quitaron a él, dice que pasó ahí un reo y le dijo: esta noche usted va a ser mi mujer. Así como suena. Y él dijo: no, aquí me van a matar, porque el hombre sacó como una especie de punzón, como así un poco largo, y lo golpeó y le dijo: si no lo hace usted verá. Entonces él dije: no, él dijo: este es mi último día aquí, porque yo no voy a dejarme, yo no voy a permitirlo. Tras de eso venían de meterlo inocentemente en una huelga que se había hecho, esas violentas, y él, por andar donde no tenía que andar, lo agarraron y lo arrumbaron y lo metieron en la Julia. Y resulta ser, hermano, así le llamaban a la radiopatrulla de aquellos años. Y resulta ser que él dice: ¿qué hago? Y cuando va por ahí, está ahí, así como acercándose la noche, él está preocupado. Y se le acerca a uno de los reos, hermano, que era uno de estos peligrosos de apellido Lowe, el tigre y su y estaban ambos ahí. ¿Qué hace usted aquí? Porque éramos de ahí del barrio y ellos conocían a esta persona. ¿Qué hace usted aquí? Sí, no, es que en una huelga y en una redada me agarraron. ¿Y qué pasó con sus zapatos y su faja? ¿Y qué más le quitaron? Y ya le dijo: no se preocupe, yo se los voy a rescatar. Dice: sí, pero tengo miedo. ¿Qué pasó? Es que alguien llegó ahí y me dijo, y él se paró y les dijo a los del módulo aquí: si alguno de ustedes lo toca a él, se las va a ver conmigo, ustedes verán. Y le dijo a él: acuéstase aquí a la par mía, esté a la par mía. Pero dice que él no durmió, que va a dormir hasta el día siguiente, que llegaron a sacarlo y como no tenía una causa justificada para estarlo, sacaron, hermano. Pero esto suele pasar. El hombre se convierte en un animal. Eso es lo que hay dentro de nosotros. El animal que mora dentro de nosotros, dice la versión antigua. No nuestra vieja naturaleza, no dice que nuestro hombre natural, dice que nuestro hombre animal no percibe las cosas del espíritu. Eso es lo que somos. Por eso es que sin Dios no valemos absolutamente nada. Nada. Usted y yo abandonamos a Cristo y no valemos nada. Vamos a ver lo que dice Levítico 18:22. Y lamentablemente este es un tema que ya no se toca porque ahora es un peligro hablar de esto. Ahora no se puede hablar de esto porque las leyes han cambiado e incluso en nuestro país han cambiado. Y pueden bloquear el Facebook de la iglesia, o tal vez a mí me vayan a bloquear, por si no tengo. Que bloqueen todo lo que quieran. Dice el 18:22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahora bien, vamos a leer solo un par del Nuevo Testamento. Porque a veces dicen: pero eso era en el Antiguo Testamento, y el Nuevo ya, el Dios contemporáneo de nosotros cambió. Ese es el Dios contemporáneo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Voy a hablar más despacio. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ellos no heredarán el reino de Dios. Y no dice las, dice los. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos, más atrás, Romanos capítulo 1, el verso 26 y el verso 27. A su nombre, gloria. Dice así: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en ¿qué? En su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y cuál es la retribución debida a su extravío? No solamente no heredar el reino, sino un montón de enfermedades que han venido a través de estas prácticas inmorales, indecentes. La Biblia lo censura, la Biblia le dice un rotundo no, y la iglesia de Jesucristo le dice también un rotundo no. No, y debemos de predicar y llamar al pecado como es pecado, no un error. Esto fue lo que hizo él. Y después de que fue y salió victorioso, hermano, recibió una palabra de ánimo del profeta Azarías, que le hablaba acerca de que si él seguía como iba, Dios le iba a engrandecer y le iba a bendecir, pero que si ellos dejaban a Dios, Dios también les iba a dejar. Si nosotros dejamos a Dios, Él nos abandona, Él nos deja. ¿Por qué? Porque el pecado no va a entrar en su presencia. El pecador, la Biblia dice que es condenado. Por eso le recomienda volverse de su mal camino y venir a Cristo, para que aquella condenación, aquella pena sea exonerada, sea redimida, y lo que es aún mejor es gratuitamente, ¿verdad? Según Romanos 3:24, que dice que fuimos gratuitamente redimidos por la gracia de Cristo. Y este hombre, ¿verdad?, tan especial, dice que después de esto hizo también una renovación en vista de lo que Dios le había dado, una renovación al pacto, instando al pueblo a adorar a Dios con toda devoción, y dice que hizo uno de los sacrificios más grandes que podían haber, casi parecido al que hizo Salomón, sacrificando una cantidad grande de ovejas y bueyes. Un holocausto gigante en adoración a Jehová, el Dios de Israel. Más adelante se nos menciona que en sus alianzas militares, su amigo del norte, el rey de entonces llamado Baasa, dice que empezó a edificar Ramá, empezó a cerrar el paso fronterizo sudoeste, por así decirlo, impidiendo que vinieran, entraran y salieran de allí los israelitas al reino de Judá. Esto porque cuando Dios lo bendijo a él a través de la victoria concedida contra el etíope, se pasaron de ahí un grupo de israelitas piadosos, viendo lo que Dios había hecho a través de este monarca, y él se enojó y se molestó y empezó a hacer esto, sitió la ciudad de Judá, y según los escritos, si no hubiese hecho algo Asa, muy probablemente que el reino de Judá hubiese llegado a su fin. Pero como Dios había prometido que siempre iba a haber lámpara, le había prometido a David que siempre iba a haber quien de su descendencia se sentara en su trono, y como
Dios no miente. Dios no miente. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué me ha dicho Dios? Él no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él hizo lo que tenía que hacer, y voy a decir algo que no está en ningún escrito, no lo dice la Biblia. Yo venía comentando con mi esposa temprano en el carro y le hacía ver una forma en que yo lo podía ver. Ni los escritores ni los comentarios lo dicen, que es muy probable que cuando Asa era como un infante, por así decirlo, fue cuando su padre había tenido una guerra contra Jeroboam, el reino del norte. Y fue cuando hubo una guerra encarnizada, y las bajas que tuvo el ejército de Israel fueron muchas. Fue una pérdida considerable para el pueblo de Israel, no para el pueblo de Judá. Pero eran hermanos. Y digo yo que es muy probable que Asa, la prudencia le aconsejó hacer alianza con Ben-Hadad, el rey de Siria. Y él hizo la alianza y le dijo al rey de Siria: hagamos pacto, y le envió ahí unos mensajeros y sacó los tesoros de la casa real y los tesoros de la casa de Jehová y se los envió, y le dijo: destruye el pacto que has hecho con Baasa y venga y hágalo conmigo. Ahí te envío todos estos presentes. Y la prudencia le aconsejó a este monarca, que también era algo ambicioso, el tratar de que ninguno de esos dos reinos se juntaran y se hicieran más fuertes, y para que no le hicieran guerra a él. Entonces fue e hizo lo que le dijo, y no hubo derramamiento de sangre. Ben-Hadad, rey de Siria, llegó y solamente con sus ejércitos alejaron al reino del norte y dejó de edificar lo que estaba edificando. Se rompió su muro que estaba haciendo, su fortaleza, y todo el botín que había ahí que habían utilizado lo tomó Asa para poder construir otras ciudades y fortificarlas. Contento por su hazaña, contento por su victoria, no se derramó ni una sola gota de sangre de los de Judá. Él viene contento, pero le sale el profeta Hanani a hacerle una amonestación. Y le dijo: por cuanto te apoyaste en el rey de Siria, entonces él no podrá ser entregado en tus manos. Y hubo una sanción, y esto ya acercándonos un poco al fin. Dice que hubo una sanción de parte del profeta. Dice que en 2 Crónicas, vamos a ver el capítulo 16 de 2 Crónicas. A su nombre gloria. A su nombre sea la gloria. Versos 7 al 9. Dice, vamos a leer el 8. Dice: los etíopes, oiga la sanción del profeta. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, verso 9, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Hermano, el poder de Dios está a favor de nosotros, ¿usted sabía? El poder de Dios está a favor de nosotros. Eso es maravilloso. Eso es increíble, es extraordinario. Dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
le dijo: locamente has hecho, y las guerras no se van a ir de este lugar. ¿Por qué? Porque no se apoyó en Jehová. El problema grande es cuando se nos da una amonestación y se nos llama la atención. Oiga lo que dice el verso 10. Dice que se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Lo metió ¿a dónde? En la cárcel. Nunca antes un rey atrás había metido a un profeta en la cárcel por una reprensión. Nunca antes. Pero este monarca piadoso y justo, en un momento en que consideró que no se le debía llamar la atención, hermano, porque lamentablemente cuando se nos llama la atención no nos gusta. No nos gusta. ¿Cierto o no? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? A nadie, hermano. Cuando usted, su jefe, lo llama para decirle algo respecto al trabajo y le dice usted: mire, vea, es que así, ya usted está viendo a ver cómo le contesta al jefe. Porque ya hasta esas reglas hemos violado. Ya ahora hasta ni caso le hacemos al jefe: jefe, pero es que usted tiene la culpa, porque mire que usted y que aquí y que allá, y la verdad es que no fue culpa mía. Al fin de cuentas, terminamos nosotros, hermanos, con una altivez y una arrogancia como la que tuvo Caín cuando Dios le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Soy acaso yo un custodio de mi hermano? Oiga la respuesta: altanera, arrogante, altiva. ¿Soy acaso yo el custodio? ¿Soy acaso yo el guarda de mi hermano? ¿Por qué me pregunta por él? Pero como él no estaba hablando con un hombre, no era su jefe con el quien él hablaba, al cual usted podía ir a traer el sindicato y decirle: mire, vea, hermano, yo le digo porque yo viví en el reino de los sindicatos y sé lo que es que se le llame la atención a un trabajador con justa causa y que el sindicato llegue a pelear contra la jefatura y le llamen la atención al jefe por haberle dicho a una persona que tenía casi una hora de estar hablando por celular y había descuidado sus labores. Yo lo sé. Yo eso lo sé. No había un sindicato que pudiera estar a favor, porque no hay ningún sindicato a favor de nosotros cuando es Dios que nos va a amonestar. Caín, ¿quieres oír algo? La sangre de tu hermano está clamando por justicia. Cuando Dios le habló a Caín de esa manera y le dijo, él dijo: grande es mi culpa, grande es mi pecado. Porque cuando Dios nos habla a nosotros para amonestarnos, no nos queda más que decir: Señor, tú tienes toda la razón. O como cuando se acercó donde el profeta Jonás, que se encontraba bravo porque se había muerto la calabacera que le estaba protegiendo del sol quemante. Jonás, dígame algo. ¿Estás enojado por la calabacera? Sí, estoy molesto. Estoy enojado y estoy molesto hasta la muerte. La arrogancia del profeta delante de Dios. Jonás, estás dolido por una calabacera que tú no sembraste, no plantaste, que solamente nació y creció y por espacio de un día te dio sombra y estuviste bien ahí. Y no voy a tener yo misericordia de todo este pueblo que está allí
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué te pasa, Jonás? ¿Qué te sucede? ¿No nos gusta? Asa creyó que su astucia militar lo había hecho hacer bien y recibió la sanción del profeta. No te apoyaste en Jehová, entonces vas a tener guerra todo el tiempo. Usaste un pueblo pagano e idólatra, los enemigos intransigentes del pueblo de Jehová a través de la historia. Lo usó como un puente para poder salir victorioso. La reprensión del profeta no le gustó. Hermano, pero para eso estamos. Para eso estamos. Para eso estamos. La palabra de reprensión nunca va a caer bien, nunca. Venga de la boca de donde venga, no va a sentarnos bien. Porque nosotros tenemos un problema con nuestro ego, con nuestro orgullo, con aquel yo que nos hace sentirnos como que somos inmortales, como que somos dueños de nuestra propia vida. Y no. Si mi esposa me llama la atención, y si yo le digo algo, no. Y sí puede tener razón ella al llamarme la atención. Tengo que hacer yo, analizar por qué me está llamando la atención, qué hice mal. Y reconocer qué fue lo que hice mal. Asa no quiso reconocer qué fue lo que hizo mal. Y dice la Biblia que agarró y metió al profeta a la cárcel. Y no solo eso, dice que en esos días afligió a algunos del pueblo. Me imagino a aquellos que también tenían que ver con la amonestación hacia él y su descontento por lo que hizo, utilizando a uno de esos enemigos para ir contra el pueblo de Israel. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 11. Vea qué interesante lo que dijo Salomón. Óigalo, qué bonito. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Como clavos hincados, dice, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermanos, nosotros estamos llamados para amonestar al pueblo. Esa es la verdad. Nosotros como pastores deseáramos no tener que decirle nada al pueblo. Deseáramos como que todo fuera paz. Deseáramos como que todo fuera amor, armonía, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Deseamos que todo fuera así. Pero cuando hay desviación, cuando empieza a haber pecado, cuando empiezan a haber rivalidades dentro de la iglesia, cuando se tiene que llamar a alguien para que sea amonestado, hermano, no es un trabajo grato. No es grato. Y uno como pastor, cuando pasan estas cosas, uno comienza a pedir dirección de Dios. Dios, ¿cómo hago?
porque Dios me ha puesto como el cuidador de la grey. Nos ha puesto como quienes tenemos que velar por la grey. El pastor tiene que velar por sus ovejas. O sea, tenemos que cuidar de ellos, como dice el apóstol Pedro en su capítulo 5 de su primera epístola, que habla acerca de que nosotros estamos llamados para cuidar la grey, no con señorío. Y esto encierra un montón de cosas que nosotros como pastores tenemos que tratar de hacer por el bienestar de las ovejas. Cuando una oveja cae en enfermedad, hermano, es un dolor para nosotros. Cuando recibimos los reportes, hermano, que el Señor reprenda al diablo por tanta enfermedad que se ha infiltrado, hermano. Vuelvo a decirlo, el Señor reprenda al diablo. Y proclamemos salud, hermano, en todo tiempo, cuando vengamos aquí a la casa de Dios y en un momento en que usted levanta sus manos al cielo, pueda decir, hermano, Dios, me declaro sano, Padre, tú eres mi médico por excelencia. Cuando uno recibe esas noticias y oye, hermano, que hay un problema aquí, un problema allá, que se vino esto, se vino lo otro, hermano, uno se va a la presencia de Dios, y en las madrugadas, cuando uno se levanta tal vez para ir al baño y se vuelve a acostar, Señor, Padre, mira, extiende tu mano, tu favor, tu misericordia, y eso es lo que tratamos de hacer. Pero cuando hay que llamarle la atención a alguien, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, es nuestro deber, es nuestra obligación de parte de Dios para cuidar el rebaño, para evitar que el mal se propague entre la congregación. No va a ser siempre de agrado los mensajes y las predicaciones, y los consejos tampoco van a ser nunca de agrado, siempre van a ser diferentes. Eso es lo que somos. Y ya para concluir, la Biblia nos habla que con todo y esto que hizo Asa al final, dice que fue sepultado con honores. Ahí mismo ya para terminar, en Primera Reyes 16, y vamos a leer del 12 al 14. A su nombre gloria. No, vamos a ver. No es este, hermano. Creo que es Segunda de Reyes. Vamos a ver. No, tampoco. Ha de ser en Crónicas. Vamos a ir a Crónicas. Está mal puesta la cita, hermano. Vamos a hacer el 16, hermano. Y del 12 al 14 dice así. Segunda de Crónicas 16, del 12 al 14, dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres en el año 41 de su reinado. Verso 14. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd. Es la primera palabra que se menciona de ataúd en la Biblia. Dice: y se puso en un ataúd, el cual llenaron de perfumes, diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Siempre lo que él hizo fue recto ante los ojos de Jehová, aunque fue censurado también en la Escritura, porque en su enfermedad dice la Escritura que buscó a los médicos y no a Dios. La medicina para nosotros
es un aliado. Y yo no puedo sancionar a ninguno de ustedes porque use medicina. Pero si pudiéramos tener la fe suficiente para que Dios nos librara de tantas enfermedades y tanto mal que hoy asedia nuestras vidas, hacer lo recto ante los ojos de Dios y recibir las reprensiones de aquellos que nos la dan cuando sabemos que las merecemos. Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tu grande bondad. Gracias por este momento tan maravilloso, tan hermoso. Gracias por tu palabra santa, digna de ser recibida por todos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros siempre nos apoyemos en ti. Porque tú quieres que nosotros te busquemos siempre primero a ti, Señor. Podamos nosotros confiar en ti, confiar en tu nombre, confiar en tu palabra, Señor, y poder entender que en ti hay poder para sanar, poder para librarnos de toda enfermedad y de todo mal, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayuda a tu pueblo en medio de estos tiempos, Señor, tan conflictivos, Padre. En medio de estos tiempos, Señor, cuando el modernismo, Señor, acecha nuestra vida y nuestra humanidad. Ayúdanos, Padre, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Villa del Mar, Limón, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: miércoles, culto de enseñanza a las 7 p.m., jueves, culto de oración a las 7 p.m. y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados contigo en la línea férrea en Villa del Mar 1, en Limón. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.